que estén muy bien, bienvenidos una vez más a la escuelita dominical. Espero que estén teniendo un hermoso día y también espero que hayan tenido una semana genial. De hecho, el día de hoy vamos a tener una clase muy importante donde vamos a poder obviamente aprender más de nuestro Señor, y también estoy confiada de que muchos van a poder compartirlo con sus seres queridos y con sus amigos, porque va a ser muy interesante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos haciendo una oración como siempre? Juntamos nuestras manitas y oramos así. Padre, gracias por este día que nos permitiste estar aquí viendo este video y aprendiendo más de tu palabra. Espíritu Santo, quita toda distracción y ayúdanos a estar pendientes y teniendo un corazón y una mente entregada a tu presencia. También danos ese gozo y esa paz para poder disfrutar de este hermoso tiempo y que podamos tener un hermoso día. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Niños, ahorita vamos a pasar a la adoración y espero que se gocen mucho en la presencia de nuestro Señor. Ahora sí, comenzamos. Si el mundo no tiene miedo de hablar y demostrar una vida irreal, ¿por qué habría yo de callarme? Has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado a proclamar libertad. Para cantar, soy libre. Voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor. Me has llamado a proclamar libertad. En ti soy libre. Para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti soy libre. Para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Hoy decidimos salir y llevar tu verdad. Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. Pues somos niños valientes y nada nos detendrá. Nos llamaste a proclamar libertad. Marchamos, eso apenas comenzó. Nada nos frena, marchamos hacia tu dirección. Seré valiente para hablarte con libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz. En ti soy libre. Para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. En ti soy libre. Voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Hola niños, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes y poder seguir aprendiendo acerca de la historia de Jesús. ¿Sí recuerdan la clase anterior de la semana? Hablábamos de que Jesús fue bautizado por medio de Juan el Bautista. Pues hoy continúa la historia de Jesús. Es por eso que el tema de esta clase se llama Jesús inicia su ministerio y elige a sus primeros discípulos. El tema de hoy lo encontramos en la Biblia en Mateo 4, del 12 al 22. Niños, después de que Jesús fue bautizado, él empezó a predicar en diferentes sinagogas y templos de Nazaret. Nazaret es un lugar donde él nació y ahí creció. Un día, en uno de esos templos, le dieron a leer el libro del profeta Isaías y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido
para llevar las buenas noticias, llevar libertad a los presos, dar vista a los ciegos y sanar enfermos. Cuando las personas que estaban allí en el templo escucharon las palabras de Jesús, se quedaron maravilladas y dijeron: Él es el Rey, el Hijo de Dios. Jesús continuó predicando y viajó a la ciudad de Capernaum. Capernaum era un lugar marítimo donde las personas de ahí se dedicaban a la pesca. Ese lugar estaba a orillas del lago de Galilea. Ahí, niños, en Capernaum, Jesús inició su ministerio. Pero ¿saben qué? Él necesitaba seguidores y gente que también compartieran y agrandaran el reino de los cielos. Ahora, niños, los invito a que estén muy atentos al siguiente video. Un día Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque ellos eran pescadores. Y el mar de Galilea era un lago tan grande que no se podía ver de una orilla a otra. Ellos lanzaban una red al agua para atrapar a los peces. Jesús sabía que ellos eran buenos ayudantes y les dijo: venid, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés prestaron atención cuando Jesús los llamó. Les dijo: vengan conmigo y yo los prepararé para predicar la palabra de Dios. Ellos dejaron sus redes y los siguieron. Ellos serían pescadores de hombres. Así que siguieron a Jesús para aprender a predicar el Evangelio y hablar a otros acerca del Señor. Jesús siguió andando por toda la costa del mar de Galilea y encontró a otros pescadores en el mar, que también eran hermanos. Esos hermanos eran Jacobo y Juan, y cuando Jesús los vio, estaban ocupados cosiendo sus redes. Y Jesús también llamó a Jacobo y a Juan para que lo siguieran. Ellos hicieron lo mismo que Pedro y Juan, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Ellos también serían pescadores de hombres. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en el templo y predicando el Evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan anduvieron con Jesús. Ellos amaban mucho a Jesús y hablaban a otros acerca de su amor. Al hacerlo, ellos también se convirtieron en pescadores de hombres. ¿Sabían, niños, que podemos ser como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Claro, podemos ser pescadores de hombres. También podemos hablar a nuestros amiguitos y vecinos acerca de Jesús, así como Jesús escogió a Pedro y a otros 3 pescadores. Hoy sigue llamando a seguidores que quieran hablar a otros acerca de su amor. ¿Pueden ustedes ser como Pedro y sus amigos? Por supuesto, pueden ser también pescadores de hombres. Hola amiguitos, hoy vamos a aprender el texto del día de hoy, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Mateo 9:13. Vamos a repetirlo una vez más, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Mateo 9:13. Primera pregunta: ¿cuáles son los nombres de los primeros discípulos de Jesús?
Inciso A, José, David, Elías y Moisés. Inciso B, Timoteo, Daniel, Josué y Samuel. O inciso C, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Repetimos la pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los primeros discípulos de Jesús? Inciso A, Josué, David, Elías y Moisés. O inciso B, Timoteo, Daniel, Josué y Samuel. O Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Muy bien, niños. La respuesta correcta es inciso C, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Pedro, Andrés, Juan y Jacobo al llamado de Jesús? Inciso A, lo saludaron. Inciso B, al instante le siguieron. O inciso C, siguieron trabajando. Repitamos la pregunta. ¿Qué hizo Pedro, Andrés, Juan y Jacobo al llamado de Jesús? Inciso A, lo saludaron. Inciso B, al instante le siguieron. O inciso C, siguieron trabajando. Bien, al instante le siguieron. Tercera pregunta. ¿A qué se dedicaban Pedro, Andrés, Juan y Jacobo antes del llamado de Jesús? Inciso A, eran artesanos. Inciso B, eran agricultores. O inciso C, eran pescadores. Repitamos la pregunta. ¿A qué se dedicaban Pedro, Andrés, Juan y Jacobo antes del llamado de Jesús? Inciso A, eran artesanos. Inciso B, eran agricultores. O inciso C, eran pescadores. Bien, la respuesta correcta, chicos, eran pescadores. Pregunta número 4. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos? Inciso A, prepararlos en la palabra de Dios. Inciso B, hacerlos pescadores de hombre. O inciso C, la respuesta A y B. Repitamos la pregunta nuevamente. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos? Inciso A, prepararlos en la palabra de Dios. Inciso B, hacerlos pescadores de hombre. O inciso C, y el inciso A y B. Muy bien, la respuesta es la C. Muy bien, chicos. Excelente, todos los hicieron muy bien. Niños, hemos llegado al final de esta clase, pero antes tengo una pregunta para ver si pusieron atención. ¿Y de quién se trató el personaje principal la clase de hoy? Siento que es muy fácil y seguro ya respondieron. Y así es, el personaje principal hoy fue Jesús. Si se dan cuenta, podemos tomar la vida de Jesús como un gran ejemplo para nuestras vidas. Así que eso lo pueden hacer en su día a día. Hemos terminado por el día de hoy la clase, pero ¿qué les parece si nos despedimos con una oración? Así que juntamos nuestras manitas y oramos así. Padre, muchas gracias porque nos permitiste aprender muchas cosas de tu palabra, de ti, Jesús. Gracias, Dios, porque también nos permitiste gozarnos en tu alabanza. Ahorita nos vamos de esta transmisión. Ha terminado la clase, pero Padre, nunca nos vamos a ir de tu presencia. Gracias, Padre, por todo, por lo que haces por nosotros y por nuestra familia. Ayúdanos a ser gran ejemplos de hijos tuyos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Niños, espero que les haya gustado esta clase. Y acuérdense que para el siguiente domingo nos vemos igual a esta hora. Que pasen un hermoso día. ¡Adiós!